Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Lord Byron dijo que escribir cartas es el único medio en el que se pueden combinar la soledad y la compañía. Vale la pena recordar cómo la correspondencia por el correo ordinario fue, durante mucho tiempo, el único modo de comunicarse cuando las personas estaban separadas por largas distancias. Había que ser pacientes y esperar. No había email, ni Twitter, ni Facebook. Oiga esto, ¿le han hablado de las intimidades de Simone de Beauvoir y Sartre? ¿De las cartas de Lobo Antunes cuando partió a la guerra? ¿De los celos de Jane y Paul Bowles? Leamos cartas ajenas para descubrir la intimidad de algunos escritores. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El Palacio de Correos de la Ciudad de México es obra del arquitecto Adamo Boari y la construcción se inició en 1902, cuando Porfirio Díaz puso la primera piedra. El gran edificio quedó terminado el 17 de febrero de 1907 y se realizó una gran fiesta a la que llegaron el presidente Díaz y su gabinete en pleno. Según Rojas Díaz y Colina Rubio, el Palacio Postal posee un estilo ecléctico y sus influencias van desde el Renacimiento italiano, el gótico isabelino e incluso el plateresco español. Para plantar este enorme edificio, el arquitecto Gonzalo Garita proyectó la cimentación y se contrató en Nueva York el acero de toda la estructura. El hierro y el bronce fueron traídos de Florencia, la cantera blanca de Pachuca y los mármoles de Santa Julia. El piso original y los acabados de bronce que aún se mantienen en algunas partes de la planta baja y el primer piso fueron importados de Venecia. Estamos en una parte del sueño porfiriano, el hechizo de Europa. Cuando se inauguró, corrían los primeros vientos de una tempestad que derrulló ese sueño, desatando la guerra civil y la revolución. No deja de ser inquietante que exactamente ahí, donde se mandan y reciben cartas, estuvo la casa de la princesa Tecuichpo, hija de Moctezuma, que fue esposa de Cuauhtémoc. Los conquistadores la llamaron Isabel Moctezuma. Si caminamos por el Palacio de Correos, hay en el aire un interminable laberinto de papel, una novela eterna, escrita con todas las cartas que pasaron por estos mostradores. Esas historias de fantasmas se llamaban cartas y contenían confesiones, secretos de amor, ilusiones, sueños y esperanzas. Seguramente ustedes recuerdan a Simone de Beauvoir, una hermosa intelectual francesa, figura central de la reivindicación femenina, atea y pareja durante toda su vida de Jean-Paul Sartre. Mantuvieron una relación abierta en la cual tuvieron otras parejas e incluso una invitada con la que compartieron la intimidad. En su tiempo, esa libertad muchas veces fue un escándalo. Sin embargo, en un breve periodo de distanciamiento entre ambos, en el año de 1947, Simone de Beauvoir viajó a Estados Unidos para impartir algunas conferencias. Ahí conoció al escritor norteamericano Nelson Algren. Él, a diferencia del origen burgués de Beauvoir, creció en un barrio de pobres, inmigrantes polacos, en Chicago, y toda su vida estuvo obsesivamente ligado con los bajos fondos. Ambos se enamoraron y mantuvieron una relación a distancia durante 4 años. De 1947 a 1951. Durante ese tiempo se escribieron numerosas cartas. El libro Cartas a Nelson Algren de Simone de Beauvoir, publicado por Lumen en 1999, reúne las cartas que ella le envió a Nelson. Los herederos de los derechos de Algren no dieron autorización para que las cartas de él fueran publicadas.
Esta situación hace este libro todavía más atractivo. Beauvoir nunca dejó a Sartre, situación que Algren no soportaba e incluso le suplicó en numerosas ocasiones que lo abandonara. Pero Beauvoir nunca cedió a esa exigencia. Beauvoir parecía complementar sus necesidades afectivas con ambos escritores. Con Sartre, que era su igual, se mostraba arrogante, caprichosa y erudita. En cambio, con Algren, cuyos orígenes eran proletarios, se mostraba cortés y sumisa. Y justamente esto se refleja en sus cartas, pues descubrimos a una Beauvoir capaz de suplicar, sufrir, vivir el amor de manera irreflexiva y casi adolescente, con una ternura que casi inspira compasión. Que vous arriverez à Chicago, téléphonez à mon ami Algren, lui avait conseillé une amie new-yorkaise. C'est un homme étonnant, un écrivain, il connaît parfaitement la ville. Nous étions seuls dans la limousine qui nous emportait vers le centre de la ville. Déjà, il me serrait contre lui. Un carcan de chair emprisonnait mes lèvres, une langue fouillait ma bouche et mon corps se levait d'entre les morts. J'entrai dans le bar en titubant. Il y avait une grande glace à côté de la porte et ensemble nous avons souri à notre reflet. Ma tête arrivait juste à la hauteur de son épaule. Nous avions l'air heureux et jeunes et je dis gaiement, quel beau couple. Nelson Algren es el autor de la gran novela, luego hecha película, El hombre del brazo de oro. La trama cuenta la historia de Frankie Mechin, un exadicto a la heroína recién salido de la cárcel. Frankie es un experto tallador de cartas que pretende convertirse en un baterista de jazz ahora que ha sido liberado. Sin embargo, su esposa Soch, una mujer codiciosa e inválida debido a un accidente provocado por Frankie, le exige que continúe trabajando como tallador. En su afán por convertirse en baterista y sin un centavo en el bolsillo, poco a poco sucumbe al llamado de la heroína y a la necesidad de jugar cartas. Incapaz de librarse de lo anterior y mucho menos de su esposa, quien en realidad finge su invalidez. Poco a poco parece estar cayendo en un vacío sin fondo. Es gracias a su antiguo amor, Molly, y a algunas situaciones inesperadas que Frankie logra empezar de nuevo, aunque todo lo que se ve en el horizonte parezca ser la incertidumbre. Esta novela fue llevada al cine en 1955. Frankie fue interpretado por el famoso Frank Sinatra, acompañado por la hermosa Kim Novak. Busque el libro y la película. Ambas valen mucho la pena. Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos. Se diría que trituran novedades. Hace unos días murió el gran poeta Tomás Segovia y fui a buscar en mis libreros un tomo publicado por el Fondo de Cultura Económica, Cartas a Tomás Segovia, de Octavio Paz, 1957-1985. 55 cartas de la India y de París, cartas de poetas, emergencias del alma, urgencias económicas, misterios poéticos, intercambios asombrosos y opiniones encontradas sobre libros y viajes. La prosa de Paz convierte estas cartas en la mirada del poeta que comparte su visión con otro poeta. Si se encuentra con este libro, lléveselo a su casa. Contiene lecciones magníficas sobre la vida y las letras. Recuperemos ahora a Jane Bowles, Cartas, con introducción y notas de Millicent Dillon, publicado por Grijalbo allá en 1991. Jane Bowles fue esposa del famoso escritor Paul Bowles, pero ella también fue escritora. Su única novela se llama Dos damas muy serias. Por desgracia, nunca pudo escribir ninguna otra novela, pues sufrió de un terrible bloqueo creativo. Debido a que los esposos Bowles vivían separados durante largas temporadas, estas cartas de Jane dan cuenta no solo de los lugares en donde ella se encuentra, sino de los reproches a Paul por no comunicarle todo, y también dan cuenta del deterioro de Jane, de su alcoholismo y angustia, de las últimas cartas de Jane, que son casi ilegibles, pues ilustran, luego de una apoplejía y afasia, su inminente decadencia. Las cartas de Jane Bowles.
Hay correspondencias que suelen ser piezas literarias. Recordemos algunas. Las cartas de Francis Scott Fitzgerald a su esposa Zelda, el intercambio epistolar de Alfred de Musset y George Sand, las cartas de Zweig y Schnitzler, las de Tolstoy, las de Joyce a Nora Barnacle, las de Lord Byron, las de Oscar Wilde, las de Henry James a Robert Louis Stevenson, las de Cocteau a su madre, las de Flaubert, las de Pavese, las de Henry Miller a Anais Nin y las más recientes de Julio Cortázar. Estas correspondencias, que un día habitaron la bolsa del cartero, suelen ser piezas mayores de la literatura, lecciones morales, confesiones de fuego, vidas errantes de piel y papel. Por cierto, Rousseau decía que las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que se va a decir y terminan sin saber lo que se ha dicho. Nada puede ser más frustrante que separarse de la persona más querida justo cuando se empieza una vida en común. En Cartas de la Guerra, correspondencia desde Angola, de Antonio Lobo Antunes, publicado por Debate en 2006, precisamente encontramos las desesperadas cartas de Antonio, de 28 años, quien el 6 de enero de 1971 partía a bordo del Vera Cruz hacia Angola. Recién licenciado de medicina, debía cumplir enseguida con su servicio militar y le tocó hacerlo participando en la guerra colonial que Portugal mantenía con el país africano. Acababa de casarse apenas hacía 6 meses con María José, entonces de 20 años. Ella y su primer hijo se quedaron a la espera en Lisboa. Desde la misma noche de su partida, Antonio mantuvo un epistolario con su esposa que duraría los 2 años que duró su estancia en África. Desde la primera carta leemos a un hombre ávido de vivir su vida, enfermo de nostalgia y de melancolía. Sus descripciones de lo que observa a través del viaje y Angola misma son precisas y dolorosas, como si escribir fuera su tabla de salvación que lo mantendría a flote hasta volver con su familia. Sus preocupaciones principales son mantener vivo el amor y convertirse en escritor. Antonio contó en más de 300 cartas su particular infierno, en medio de una guerra sin sentido, rodeado de una voluptuosidad desconcertante de la tierra angoleña. Pero también compartió con su esposa lo que él creía que debía hacer para convertirse en un escritor. Mucha renuncia, mucha entrega y, sobre todo, mucho trabajo. La cantidad de virtudes necesarias para ser un buen escritor es enorme. No basta con haber nacido, es preciso hacerse y agitar el árbol para que queden solo las mejores hojas. El público encontrará en esta ventana un espacio por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Nadie es más solitario que aquel que nunca ha recibido una carta, Elías Canetti. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.